con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el picu. En juego 7.700 euros. Y bueno, llegáis con una cantimplora que cuenta bastante para el picu final. Sí. ¿Misma fórmula de siempre? Sí. Pasa el portavoz. Venga, yo. Repetimos fórmula entonces. Pues muchísima suerte, chicos. Vuestro tiempo empieza ya. ¿De qué color es tradición llevar la ropa interior en Nochevieja? Roja, sí. Roja. Si Xurde está como una cesta rota, ¿cómo está? Chalao, tonto. ¿Atontado, decimos? Sí. Atontado. No. ¿Qué parque obetense tiene nombre de estación del año? El de El invierno. de invierno, sí. Parque invierno. Puede ser de familia, de chorlito, de ajos, de turco. Cabeza. Cabeza. El nombre real de la conocida como Cuesta del Cholo de Gijón es el tránsito de qué grandes cetáceos. Ballenas. De ballenas, yo creo. Grandes cetáceos. Ballenas. Muy bien. ¿Qué postre de color amarillo intenso elaborado a base de yema de huevo caramelizada y azúcar es típico de Grao? ¿Flan? No. No. Color amarillo. Yema de huevo. Huevo, yema de huevo. Pues un flan, tío. Amarillo. ¿Se te ocurre otra cosa? Tocinillo del cielo de colores. Es que flan parece demasiado bueno, pues lo que quieras. ¿Flan? Hacemos No. tocinillos. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué une los músculos a los huesos? Los tendones. Sí. Tendones. ¿Qué personajes navideños reparten regalos a los mayores de la parroquia de Pillarno, en Castrillón, el día de Nochebuena? ¿Qué personaje navideño? El angulero ahí no llegará. No, yo diría los reyes, porque son personajes, hay más de uno, ¿eh? Los Reyes Magos. No. ¿Qué país fue el último en abandonar 2024? ¿Es Australia, puede ser? No, Australia el primero, al revés, para el otro lado. Yo para allá de Chile. Pues está Chile, Argentina. No, es que puede ser alguna isla de ¿Alguna? Chile. ¿Pero dónde haces el corte? ¿En Japón? No. Japón empieza en primero. ¿Hawái? ¿Hawái es de Estados Unidos? ¿Hawái es de Estados Unidos? ¿Es un... ¿Estados Unidos? ¿Tiene muchas Sí, islas? sí, puede ser Estados Unidos o algo de Chile. O si no, la segunda opción tenemos Chile. Estados Unidos. Sí. ¿Qué cantante realizó su único concierto en 2024 en Asturias en el Iconos Fest? Ni idea. ¿Con los Fest? No sé lo que llega. De Víctor Manuel. ¿Víctor Manuel? No. Se termina la primera ronda, quedan 40 segundos para la segunda, pero antes de ir a por esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. No cestas rotas que se te caen las cosas, ¿no? Sí. O sea, está torpe o algo así, puede ser. O que va para poco, pues algo así. El tocinillo del cielo suena que ya amarillo, pero... ¿Jugamos de tocinillo? Hasta ahí puedo leer, ¿eh? A mí no se me ocurre otra tampoco. A mí tampoco. En los personajes navideños, salvo que sean los duendes. los duendes de Papá Noel, Los elfos, bueno. y el cantante ya tirando la... Pero o sea, de esto que... Serrat, si dio algún... Está retirado. No sé si hizo algún concierto en Asturias y menos no sé lo que Es que tiene no Iconos, sabemos ¿eh? de qué es el Iconos. Puede Claro. ser de cualquier cosa el festival. Pero a lo mejor hizo ahora con lo del premio Príncipe de Asturias, que le dieron el premio a las artes, pues... Venga, Pero bueno, vamos. se tirala Vamos a tirar. desesperado como todos los días que hacemos esto. Vamos. ¿Quién dijo miedo? Venga. Entonces, bueno, terminamos el minuto de deliberación, vamos con la segunda ronda, 40 segundos y os recuerdo que tenéis cantimplora. En caso de error diré, no usad la cantimplora, se suman 20 segundos más y dais otra respuesta. Y vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuál quieres empezar? Por Xurde, venga. ¿Cuál decimos? Que está... Sí, que claro, las cosas está torpón. Está a torpe, le caen las cosas. No, usad la cantimplora. Si Xurde está como una cesta rota, ¿cómo está? Agotado, cansado. ¿Cansado? No, está loco, está Yoku. Bueno, Yo pensaba que lo ibais a decir porque en la primera respuesta que disteis, ¿será que está atontado, que está loco, tal? Dijisteis atontado. La otra, está Yoku. ¿Qué postre de color amarillo intenso elaborado a base de yema de huevo caramelizada y azúcar es típico de Grao? ¿El tocinillo? El tocinillo, efectivamente. Los tocinillos de Grao, qué ricos están. ¡Uf! y hasta ahora más, ¿eh? Pueden enviarnos la prueba cuando quieran. ¿Qué personajes navideños reparten regalos a los mayores de la parroquia de Pillarno en Castrillón el día de Nochebuena? Son las alguerinas. Las reparten con ayuda de los más peques de la parroquia. Las alguerinas les dan los regalos y ellos se lo entregan a los mayores. Bueno, Y por último, ¿qué cantante realizó su único concierto en 2024 en Asturias en el Iconos Fest? Ana Mena. No se nos hubiera ocurrido, ¿eh? no. En juego,
7.850 euros. Primer intento de los Xaldos de subir el pico en esta nueva época. Segunda era de los Xaldos en el pico. Bueno, pero ya sabéis cómo funciona, hay cosas que no cambian. ¿Quién va a ser el portavoz? Venga, yo. Venga, pues Pablo, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por co y donde puedes bañarte en la playa de la Griega. Colunga. Sí. Si xurde fai la barba da quién, ¿qué hace? Fai la barba da quién? ¿Facei burla? Sí. Venga. ¿Qué hace burla? No. ¿Por qué parque nacional transcurre el río Bulnes? Parque Nacional de los Picos de Europa. Parque Nacional de los Picos de Europa. Puede ser una fuga de un gas o de un líquido, un tubo del coche o la última peli de Mario Casas. ¿Tubo de escape? Puede ser una fuga de un gas o un líquido. Puede ser una fuga de un gas. Escape, sin más escape. ¿Escape? Puede ser una... Escape. Muy bien. ¿De qué plato muy americano se celebró un campeonato nacional en octubre en Gijón? Hamburguesa. Hamburguesas. Hamburguesa. ¿Qué bodas celebró el Auditorio Príncipe Felipe en 2024? Venga. Plata, bronce, oro. 50 años solo. No, 50 años no. Príncipe Felipe. Príncipe. Sí, el auditorio. 25. Es que es ¿Bodas de plata? Plata, venga. Venga, plata. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cuál es el ave más grande del mundo? ¿Cómo se llama? Yo creo que es un albatros. ¿Un albatros o un cóndor? Ah, no, el ave, perdón. El avestruz. ¿El avestruz? ¿Me estás dejando? El avestruz. Muy bien. ¿Qué reina fue fruto de un romance entre Gontrodo Petri y Alfonso VII en Pelúgano y Soto de Ayer? Urraca. Que no se me ocurre otra. Por lo Venga, la marca de pájaros esto. Doña Urraca. Urraca. Muy bien. ¿En qué país europeo se inventó el saxofón? Madre. Saxofón. ¿Será en Inglaterra, Pablo? ¿Será relacionado con el jazz y tal? ¿Te suena algún país que sea con el jazz? No tengo ni idea. Alemania. Bueno, vamos a decir uno. ¿Inglaterra, que hay mucha música? Bueno, no sé. ¿Inglaterra? No. ¿En qué concejo está el Centro de Interpretación Casa del Marco Museo de la Casa Campesina? Museo de la Casa Campesina. Casa Campesina. Concejo, ¿eh? Concejo. Decimos uno por... Sí. Narcea. Bueno. Villa Grande. Casa Campesina, pero para Narcea hay más minas. Campesino y un poco, yo creo, más para... Ojo con el tiempo, ¿eh? Sí. Que... Di uno y ya lo ¿Qué pensamos. Narcea? No. No. Se termina la primera ronda de preguntas y quedan solo 26 segundos. Son poquitos, pero es que solo os han quedado 3. Ha ido súper bien. Ahora tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. El país, si no es Inglaterra, yo España no me suena bien el saxofón. Oye, ¿y si decimos Viena, que es un sitio de mucha música? País. Bueno, entonces Austria. Austria. Sí, Austria... ¿Qué? Sí, tiene mucho con... Vale, vamos a decir Austria, porque... Es que es un poco Venga, a voleo, no sabemos. No le Vale, demos venga. más vueltas. Si xurde fai la barba ¿Qué a dijimos? daquén... ¿Qué dijimos? ¿Será que se burla o eso es lo que dijimos? No me acuerdo qué dijimos, pero... Sí, que facía burla, pero que eso es no. lo que dijimos, ¿eh? Pero si fai la barba a daquén... ¿Será que lo afeita? Es demasiado evidente, ¿no? Ya, no sé. Es que no se me ocurre otra cosa. O que No. se ríe de alguien. Pero eso es lo mismo que se burla, ¿no? Ya. O sea, ¿Y el concejo está el Centro de Interpretación Casa del Marco, Museo de la Casa Campesina? Tiene que ser un... ¿Será Tapia? Es que no sé. Ese no tengo ni idea, la verdad. Dijimos Cangas. Sí, Cangas no era porque era para la ¿Tres? mina. 2. Venga, Tapia Uno. o Valdés, lo que quieras. Se termina el tiempo de liberación. Vamos con esta segunda ronda, 26 segundos. Tenéis cantimplora. En caso de error diré no. Usar la cantimplora, podéis dar otra respuesta y se suman 20 segundos más al marcador, ¿de acuerdo? Muy bien. Así que venga por ello. Vuestro tiempo empieza ya. El país, ¿decimos Austria? Venga. Venga, Austria. No, usad la cantimplora. Cantimplora. ¿Alemania Bueno, o Francia? ¿Qué te parece más? no sé lo que te Ni parezca, idea. Pablo. Alemania. ¡No! Es Bélgica. Uy. Fue inventado por el fabricante de instrumentos Adolf Sachs. Bueno, ¿En qué concejo está el Centro de Interpretación Casa del Marco, Museo de la Casa Campesina en San Martín de Oscos? Y por último, xurde. Si xurde fai la barba daquén, ¿qué hace? Le hace la pelota. Agustinos, hoy sois 4 subiendo el picu. A ver si nos traen suerte. Y nos suben.
O 6. Bueno, sí, o 6, porque por detrás hay otros, ¿verdad? Hay burros por todas partes. En juego hay 8.000 eurazos. Sería, no sé, sumarle una celebración muy chula, ¿no? Al día de hoy que yo estoy de cumple, pues que si vierais el pico ya sería como apoteósico. Sí, esto lo arreglamos, ¿eh? Sí. Vamos de celebración Y luego. te vamos a regalar la camiseta encima. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga, pues Dani, portavoz, y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Lan y donde puedes visitar el Ecomuseo Valle de Samuño. Por Langreo. Langreo, sí, claro. Langreo. Chisurde, dalo a voces, ¿qué hace? Da las voces, que lo regala todo. ¿Que lo regala? No. ¿Qué especia se necesita para hacer el arroz con leche de Cabranes? Canela. Canela, sí. Canela. Muy bien. Puede ser la nueva canción de Rosalía o la última letra del alfabeto griego. Omega. 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 Muy bien. ¿En qué parte del cuerpo te colocas una chalina? Un chal será. Un chal en el cuello. No, en el pecho, o sea, en el pecho? en toras. Decimos toros, pecho, ¿cómo lo decimos? Bueno, yo diría el toras. En el tórax. Es que me parece que es un No. chal, ¿eh? ¿En qué país ganó Fernando Alonso su primer gran premio de Fórmula 1? Brasil, pues. No, Brasil fue cuando tuviera aquel golpe, fue el primer podium. Pero no lo sé, el primer podium sí fue Brasil, no lo sé. En España. España hay. ¿En Italia? En Hungría. Bueno, En Hungría. Sí. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra? atmósfera, no está... Era endosfera, astenosfera. La estratosfera no, la primera, ¿cómo se llama? Endosfera, astenosfera, Pues endo. endosfera. No. ¿Qué cantante asturiano ha recibido el último Premio Internacional de Folclore Martínez Torner? Cantante asturiano. De folclore. Decimos el comodín de Rodrigo Cuevas, que va para todo. Rodrigo Cuevas. No. En tiempos de Cleopatra, ¿qué ciudad se convirtió en la capital de Egipto? Yo diría Alejandría. Alejandría. Sí. ¿Qué lago de los picos de Europa se encuentra a los pies del paredón de Albo? El Enol o... O una arcina. Tira uno. El Enol. No. El Ercina. Ya sé. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 55 segundos para la segunda. Pero antes de esa segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. A Víctor Manuel también le dieron un premio, hay mucho. Ahí lo puedo decir. Por El lago, cantante. lo sabemos, ¿no? Sí, ¿cuál dijimos antes? Dijimos Enol. Pues tiene que ser la arcina. Dalo a voces, dijimos que lo regala todo. Pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? El chal. Yo creo que la chalina es un chal, Sí, ¿no? sí, sobre los hombros. Y la capa más cercana, ¿cómo se llama, hombre? Yo me sé ese tres. Astenosfera, endosfera y endosfera. Astenosfera. ¿Eh? La astenosfera. La estratosfera, obviamente no oye. Es Pues perimio, ento, son, por ejemplo, el corazón y las partes de la semilla según están separadas de dentro hacia afuera. Pero... Bueno, ¿y por cuál empezamos? ¿y qué decimos? ¿Asteno o mesos? Bueno, da igual, porque no sabemos, sí, no sabemos las otras. Sí. ¿Eh? Se termina el tiempo de deliberación. 55 segundos. Tenéis cantimplora, ¿de acuerdo? Sí. Vuestro tiempo empieza ya. 10, Ercina. No, usad la cantimplora. El otro que se llama Arial, Uriel, hay otro lago el que aparece, que llegue. No me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco. Oh. Arial, Unial, Bernial. Oh. Ya es el otro. Bueno, es unos de Covadonga también. Cuidado. Ah, claro, los picos de Europa. Sí. Claro. Vale. Bien. Claro, nos centramos en Covadonga. Sí, bueno, pues el Oriol o Uriel se llama algo así. Pero no la digo. Pues un lago de Saliencio, puede ser, ¿no? Un pico de Europa. Tíralo. Pero entonces el lago negro. El lago negro. Vale, vale. No, lago Moñetas. Buf. Igual querías decir el Bricial. Del Bricial, quería decir yo. Era Sí, el fuimos a Moñetas. los lagos de Claro, Covadonga. estamos en los lagos de Covadonga, pensando en los lagos de Covadonga. ¿No? Ya os vi. Qué pena, porque ¿qué cantante asturiano ha recibido el último Premio Internacional de Folclore Martínez Torner? Manuel. Víctor Manuel, efectivamente. ¿En qué parte del cuerpo te colocas una chalina? En el cuello. El cuello, Cuello de los hombros, un chal, claro.
Venga, hizo gracia pensando que era un chal en el tórax, ¿no? El chaleco, un chaleco, hombre. Ya, pero yo enrollándote la bufanda, o sea, la chalina, que es una bufanda, así como... En fin. Xixurde da la voces que hace llorar, que xase con desespero. Vaya. Es la troposfera. Troposfera. La troposfera, la capa de la atmósfera que está más cercana a la Tierra. Faltanos una. Ya estabais ahí. Faltaban los dos siempre, pero bueno. 8.150 euros en juego y tenemos a los xaldos aquí después de un programa infartante. Con las uchinas del Despeñadero, ahí, solamente con un acierto de diferencia. Yo que vosotros hacía el sobreesfuerzo hoy de exprimiros el cerebro todo lo que podáis y marchar para casa hoy porque si no mañana vaya nervios, ¿eh? Vamos a intentarlo, no te duda. Además es que tenéis todo a favor, tenéis botiquín, tenéis cantimplora. Venga, toda la suerte del mundo, xaldos. Muchas gracias. Oye, sería la segunda era más corta de la historia, pero qué bien, ¿no? Por otro lado. Sí. ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Pablo. Venga, yo. Pues Pablo, portavoz, y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por T y por donde pasa la senda del oso. Te verga. Muy bien. Xixurde da con los cuernos na parede, ¿qué le pasa? Que está enfadado. Que está enfadado, que está cabreado. Que está cabreado. Que está cabreado, enfadado. No. ¿En qué ciudad está la Escalerona? Gijón. Puede ser un artículo de perfumería para oler bien o una ciudad alemana. Colonia. Muy bien. ¿De qué metal está recubierta el Arca Santa? El Arca Santa. Oro. ¿Tú crees que de oro? El Arca Santa, ¿qué? Sí. Decimos oro y si no... Sí. Oro. No. ¿En qué concejo está la villa romana de la Estaca? Uy. La villa romana de la Estaca está donde San Pedro del Nora. Donde fuimos a caminar. ¿Cómo se llama? ¿Las Regueras? O cantamos. No. Las Las Regueras. Regueras. Donde fuimos a caminar. Sí. Las Regueras. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué gas llevan los refrescos? Yo creo que es el carbónico, el CO2. Sí. CO2. Muy bien. ¿De qué concejo son los padres de Rosy de Palma? ¿Son de Langreo o de La Viana? La Viana y si no, Langreo, vale. A ver, ¿qué? De la Viana. No. ¿Qué hermanos futbolistas han presentado su documental en octubre? ¿Serán los Castro? ¿Pero de ahora? Ah, ya. Pero no tienen por qué ser asturianos. Serán los Iñaki y sí, los que son Williams, los Williams. Hermanos Williams. Los hermanos Williams. ¿Respuesta? Muy bien, correcta. ¿De qué artista que puso música a más de 500 películas y series se hizo un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe? ¿De qué artista? Que puso más de 500 películas y hizo un series. concierto. Eso lo sabes tú, que es el de los premios Princesa de Asturias. Hans Zimmer, no. Que lleva no, las... John Williams. ¿Eh? John Williams. John Williams. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 41 segundos para la segunda y solamente han quedado 4. Venga, tranquilidad, despacito, buena letra, pensadlo bien. Hablad en alto todo lo que podáis, que igual un razonamiento que tú dices, no, esto no es válido, y dilo en alto, porque igual a tu compañero hace que se le ocurra algo. Pero bueno, 41 segundos para la segunda ronda, ahora tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Pero si no es John Williams... Morricone. Ennio Morricone, yo creo. Sí, hombre, hizo es Morricone. Ennio Morricone. En la Cámara Santa yo creo que es plata. Es plata, ¿eh? Sí, igual ¿Te das cuenta así como de visualizarla y tal? Oro si fueran las cajinas más pequeñas. Sí, pero eso puede ser plata. ¿Y el concejo que dices que yo creo que es Langreo, pero... ¿Langreo o San Martín de Rebolerio? Langreo. Es que antes que dijimos... Tenemos Cantimplora. Hicimos uno y después otro. Y el botiquín, y después, si no, usamos el botiquín. Escucha, para el si Xurde da con los cuernos en la pared, puede ser o que está muy enfadado. Eso es lo que dijimos. ¿Eso ya lo dijimos? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Y si es que pega arriba? Porque se... Es que no dice que da con los cuernos en el techo, dice que da con los cuernos en la pared. Si Xurde da con los cuernos en la pared, ¿qué le pasa? Diría que te has rabiado y te pegó con la cabeza, con los cuernos. ¿Qué te 3, cabezón? 2, ¿Sí? 1. Se termina el tiempo de deliberación. 41 segundos para la siguiente ronda. Tenéis botiquín, tenéis cantimplora. Muchísima suerte, xaldos. Vuestro tiempo empieza ya. Venga, el artista, decimos Ennio. Morricone. Ennio Morricone. ¡Sí!
El concejo decimos... Espera, no, primero yo creo que la Cámara Santa. ¿La Cámara Santa? Venga. Creo, es que... el arca de plata. De plata. ¡Sí! Concejo, ¿la creo? Espera, ¿dónde ponemos el botiquín? No, primero al concejo. Porque si no, eso lo tenemos... Vale. Bueno, ya es lo que dices tú. Es que, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la cantimplora. Venga, Si pues decimos, vamos a ¿Ojo con el tiempo? San Martín de Rey Aurelio. San Martín de Rey Aurelio. No, usas la cantimplora. Langreo. Langreo. No. Bueno, vamos a jugar un poco. Vamos a decir que en esa cantimplora usáis el botiquín. Sí. Y solo queda Xurde. Si Xurde da con los cuernos en la pared, ¿qué le pasa? ¿Qué habréis dicho? Yo decía que pegaba en el techo, que pegaba en la entrada. No, que estaba rabiado. O que estaba rabiado, no sé. No, que fracasar da fechu del todo. No. Y el concejo es Avilés. Los padres de Rosy de Palma emigraron a la capital balear por motivos laborales. Volvió esa... Bueno. En juego, 8.300 euros. Y tenemos aquí a Pepi y Pablo. ¿Contentos? Sí. Muy contentos, muy contentos. Bienvenidos. Es que esta es la bienvenida de verdad, ¿no? Porque un poco bienvenidos al Picu después de la repesca. Sí. Pero es que encima empezáis como concursantes de pleno derecho ganando. Wow. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Sí. ¿Y a quién? Porque ojo con los agustinos, ¿eh? Vaya nivelazo. Buenísimos. Yo esto no lo veía. Pero ahí estamos. Y aquí estáis. Y encima estáis con botiquín y cantimplora, enfrentándose al Picu final. ¿Quién va a ser el portavoz? Pablo. Venga. Venga, pues Pablo portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Val y donde puedes disfrutar de la fiesta de San Timoteo. Valdés. Muy bien. Si Xurde non tien onde atar un puñau, ¿qué no tiene? Perres. Sí. Perres. No. ¿Cómo llamamos a la guarnición de morcilla y chorizo? ¿El compango? Con pango, ¿no? Sí. Con pango. Muy bien. Puede ser un color, un animal marino, una agrupación musical y si eres más fino que ello, es que eres astuto. Un zorro. No, porque hay un animal marino. Una agrupación musical. Ay, Pablo, di algo y pasamos, que esto tenemos que pensar. Es un color. Azul. Animal marino, azul marino, una agrupación musical. Delfín. Vamos a perder. No. ¿Qué postre obetense cumplió 100 años en 2024? Carballones. Bueno, vale. Los carballones. Muy bien. ¿Cómo se llaman los hórreos únicos y típicos de la zona de los Bellos, en Ponga? Hórreos belluscos. Belluscos, sí. Hórreos belluscos. Muy bien. Preguntina de ciencia. ¿Cuál es el órgano reproductor femenino de las plantas? Los estambres y los pistilos. ¿Pistilo? ¿O Los son los estambres o estambres? pistilos. Los estambres son la flor. Yo creo que es el estambres es el pistilo. macho y el pistilo es El pistilo la hembra. Yo creo Vamos que a sí. decir. Vamos. El pistilo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la mina de hierro que estaba donde la actual ruta del Alba en Sobrescobio? No lo sé. Sotodagues. Minas Sotodagues. Venga. Minas Sotodagues. No. ¿De qué material es el sable que utilizan los luchadores de Kendo? Acero, qué sé yo. No tengo ni idea. Yo no sé lo que son los luchadores de Kendo. Acero. De acero. ¿Cuál es la profesión de la asturiana Eva María Pérez Llano? Locutora. Es periodista. no, sí, Iba a decir periodista. periodista. No. Mm. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 57 segundos para la segunda. Ahí hay algunas cositas que repasar en este minuto de deliberación que tenéis por delante y que empieza ya. La profesión será actriz. Eres periodista. Otra cosa así relacionada. No sé, es que no se me ocurre. Oye, lo de color. Puede ser un color rojo, azul, amarillo, blanco, un color astuto, Y un color, un animal marino, una agrupación a musical. eso me tiene hablando solo. ¿Ya? ¿Cómo ya se llamaba la mina de hierro donde estaba la actual ruta del Alba en Sobrescobio? Esa no tengo ni idea. Bueno, pues El sable, si no es de acero, bronce. no sé. Pero es muy, el Era bronce de es, hierro, no sé. vamos a decir hierro. Hierro, Porque, pero no sé, no tengo ni idea. Sí, vamos a decir hierro, sí. Y si Xurde non tiene onde atar un puñado, que non tiene carne, Que está no- muy delgado. O que no tiene nada. Ah, que No, que no tiene nada, ya lo dijimos antes, que era pobre, tenía que no perres. tenía perres. Ah.
Vamos a decir esa. que no Vale, tiene- y lo del color, un animal marino, 3, agrupación 2, musical. 1. Se termina el tiempo de liberación. Vamos con la segunda ronda. Os recuerdo que tenéis botiquín y cantimplora. Por ello, chicos, vuestro tiempo empieza ya. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras, Está complicado. por la que quieras. Venga, el material del sable, Vale, decimos hierro. Hierro. No, Ah. usas la cantimplora. Cantimplora. lo que decías tú, 11. 0. Lo que dijimos. De 0 ya lo dejamos Luchadores de kendo, igual es de como de artes marciales, o sea, en plan de broma, que será de PVC, ahí. No sé, Pablo. porque otra cosa bronce no puede ser. Venga, vamos a decir PVC. De PVC. No, de bambú. Ah, Bueno, lo de luchadores. Os recuerdo que en casos así, os recuerdo que podéis usar botiquín y botiquín. cantimplora en la misma. O sea, la sí. respuesta puede Bueno, ser botiquín. Estaba complicado hoy. Uf. Bueno, quizás hoy sí que estaba así un poquito complicado. ¿Cuál es la profesión de la asturiana Eva María Pérez Llano? Es modelo, es considerada la primera modelo curvy de España. Hace ya 26 años, es un bellezón, un bellezón. ¿Cómo se llamaba la mina de hierro que estaba donde la actual ruta del Alba en Sobrescobio? Mina de Yaimo. Ah, el monte Yaimo se llama. Mm. Las fauces del Yaimo. Sí, es verdad. Si xurden un tien onde atar un puñau que no tiene formalidad, no tener xaciu, capacidad, formalidad. Mm. Puede ser un color, un animal marino, una agrupación musical y si eres más fino que yo, es que eres astuto. Coral. Ah, amigo. La coral. No, con menos mal que cante 25 años. Eso te iba a decir. Menos mal que cante 25 años.